Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer en Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7, donde dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es el misterio del Señor Jesucristo en su iglesia. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En este pasaje que hemos leído, hemos visto a Jesucristo, el Hijo del Hombre, en medio de los 7 candeleros de oro. Y los 7 candeleros de oro es la iglesia en sus 7 etapas o 7 edades, en donde tiene un ángel mensajero en cada edad, encendido con el fuego del Espíritu Santo, y así es como el Espíritu Santo alumbra en cada edad en su iglesia. Su iglesia, cada candelero, la mecha encendida del mensajero, encendido con el fuego del Espíritu Santo, y así alumbra cada uno de esos candeleros. Y ahora encontramos que esa es la forma en que se ha manifestado Cristo en el Espíritu Santo en medio de su iglesia. Su iglesia es su templo espiritual, el nuevo templo que el mismo Jesucristo ha estado construyendo de edad en edad. Encontramos que la iglesia del Señor Jesucristo está compuesta por todos los creyentes en Jesucristo, nacidos de nuevo, redimidos por la sangre de Jesucristo y llenos del Espíritu Santo, y así han obtenido el nuevo nacimiento y han obtenido el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y en medio de su iglesia, de ese grupo de personas redimidas por la sangre de Cristo, ha estado Jesucristo en Espíritu Santo de edad en edad, manifestado por medio del mensajero de cada edad. Ha sido un misterio la manifestación de Jesucristo en su iglesia de edad en edad, y ha sido un misterio aún mayor al saber que en el cristianismo están los hijos de Dios y también hay hijos del maligno, como lo mostró Cristo en la parábola del trigo y de la cizaña, en donde mostró que el reino de los cielos era semejante a un hombre que sembró buena semilla, trigo, y luego, cuando durmieron los siervos del Señor que sembró el trigo,
Luego vino un hombre malo, un enemigo de Dios, y sembró cizaña durante la noche en el campo, lo cual es nada menos que el diablo sembrando sus hijos en medio del cristianismo, sembrando la cizaña en medio del cristianismo. Ahora podemos ver que después de la primera edad de la iglesia, encontramos que el enemigo se fue apoderando del cristianismo y logró tomar el control del cristianismo como religión, y fueron perseguidos los escogidos de Dios de etapa en etapa, así como Roma persiguió el cristianismo. Luego encontramos que vinieron otras persecuciones más adelante, donde también fueron perseguidos los cristianos. En la misma forma en que los judíos, el judaísmo, la religión del judaísmo, la religión del pueblo hebreo, persiguió al cristianismo al comienzo del cristianismo, y también había perseguido a Jesucristo, nuestro Salvador. Esas mismas persecuciones continuaron más adelante, llevadas a cabo por el Imperio Romano, y luego encontramos que siguieron esas persecuciones durante las edades o edad del oscurantismo, y continuaron hacia adelante, y para este tiempo final volverá una apertura y luego una persecución sobre una parte del cristianismo, pues otra parte del cristianismo perseguirá a una parte del cristianismo. Y así el anticristo, el hombre de pecado, será nada menos que uno del cristianismo también. O sea que el anticristo ni es Rusia ni nada por el estilo. O sea que no surge de ningún partido o movimiento político, sino que surge del mismo cristianismo. Y ahora, para el tiempo final, el mundo político, que estará encabezado por 10 reyes con sus países, le dará su poder y su autoridad a la bestia, y entonces traerá la bestia una persecución en contra de los escogidos de Dios, de los hijos de Dios, y en contra de las vírgenes insensatas, y en contra del pueblo hebreo de 144,000 hebreos que destruirá, y también en contra del resto del pueblo hebreo. Pero antes que venga esa persecución plena, comenzará con una apertura, y en medio de esa apertura Cristo transformará a todos los escogidos, y a los muertos en Cristo los resucitará, y entonces, ya estando en ese cuerpo glorificado, nosotros no tendremos problemas, sino que habrá de parte de Jesucristo una manifestación plena en medio de su iglesia, en donde el poder de Dios estará manifestado en toda su plenitud, y milagros, señales y maravillas serán realizadas por el Espíritu Santo en medio de su iglesia en este tiempo final. Esto es para el séptimo milenio, que es el día postrero delante de Dios. Si lo tomamos por el calendario profético, ya estamos en el día postrero desde unos 29 años, y vamos para el año número 30 ya dentro del séptimo milenio. Si lo tomamos por el calendario gregoriano, el próximo año comenzará el séptimo milenio.
Ahora, de todas formas, conforme a la profecía, para el día postrero Cristo resucitará a los creyentes muertos en Él. No están muertos, sino que duermen. Cristo dijo: y yo le resucitaré en el día postrero. Encontramos esas palabras de Jesús en el capítulo 6, versos 39 al 58, repetidas en 4 ocasiones. O sea que está más que confirmado que la resurrección de los muertos en Cristo será para el día postrero, que es el séptimo milenio para los seres humanos, porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Por lo tanto, también el rapto de los escogidos será para el día postrero, y también la gran tribulación es para el día postrero. Todo eso para el séptimo milenio. Y luego el regreso de los escogidos de Dios con Cristo, luego que tengan la cena de la boda del Cordero en el cielo, porque la cena de la boda del Cordero en el cielo es también para el día postrero, y el regreso de Cristo con su iglesia para comenzar el reino milenial es también para el día postrero, o sea, para el séptimo milenio. Vean todos los eventos que están prometidos para ser cumplidos en el día postrero, que es el séptimo milenio. Y ahora, siendo que Cristo está y estará en medio de su iglesia, Él ha estado manifestándose en medio de su iglesia, llevando a cabo su obra correspondiente a cada edad. Para lo cual, Jesucristo, el Espíritu Santo, ha estado manifestado en el ángel mensajero de cada edad, llamando y juntando a sus escogidos, y Cristo en el cielo, en el trono de Dios, ha estado haciendo intercesión por todas esas personas que van entrando a la iglesia de Jesucristo de edad en edad. Ha estado haciendo intercesión por esas personas y ha estado produciendo en ellos el nuevo nacimiento. Ha estado bautizándolos con el Espíritu Santo, y así han nacido en el reino de Dios, han nacido en la iglesia del Señor Jesucristo. Todo es una obra de creación de nuestro amado Señor Jesucristo en medio de su iglesia. Y ahora estamos viendo el misterio de Jesucristo en su iglesia, llevando a cabo su reproducción, reproduciéndose en medio de su iglesia de edad en edad. Por eso, así como la simiente del hombre, al estar en la mujer, se reproduce en hijos e hijas de ese hombre, a través de esa mujer. Y ahora, estando la simiente de Dios en medio de su iglesia, Cristo, colocando su palabra creadora en el corazón y la boca de cada ángel mensajero, se reproduce en hijos e hijas de Dios, llamándolos, juntándolos y produciendo en ellos el perdón, haciendo intercesión por ellos y bautizándolos con el Espíritu Santo, y así produciendo el nuevo nacimiento en ellos, y así naciendo en el reino de Dios de edad en edad miles o millones de hijos e hijas de Dios. Esa es la primera ocasión en que un hijo o una hija de Dios nacen en el reino de Dios. Y ahora, primero se nace, espiritualmente se nace en la sexta dimensión al obtener el nuevo nacimiento y obtener el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y después obtendremos el nacimiento físico en el reino de Dios, que será el nacimiento en el cuerpo eterno, o sea, que seremos colocados en alma y espíritu teofánico dentro de un cuerpo glorificado, y así obtendremos el nacimiento físico en un cuerpo eterno por creación divina, porque Cristo será el que creará para nosotros ese cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Todo eso es una obra del Señor Jesucristo en medio de su iglesia. Y ahora,
podemos ver el misterio de Jesucristo, nuestro Salvador, en medio de su iglesia, llevando a cabo esa obra gloriosa de su reproducción en hijos e hijas de Dios. Por eso somos hijos e hijas de Dios, porque hemos nacido en el reino de Dios por medio de esa obra de reproducción de Jesucristo en medio de su iglesia. Para eso es que Cristo ha traído a existencia su iglesia, para reproducirse en medio de su iglesia. Y ahora hemos visto que ha tenido Cristo en medio de su iglesia mensajeros de edad en edad. ¿Para qué edad? Un mensajero a través del cual Cristo resplandece y alumbra con la luz de su palabra revelada, alumbra a los que están en la iglesia, en el cuerpo místico de Cristo, en cada edad. Y las 7 etapas o edades de la iglesia corresponden al tiempo de la noche. Por eso encontramos que son estrellas mensajeros a través de los cuales Cristo en Espíritu Santo se manifiesta, y también la iglesia está representada en la luna durante las 7 etapas de la iglesia. Pero ahora, cuando llegamos a la edad de la piedra angular, la iglesia sube a la edad del sol, y por eso la iglesia se encuentra cubierta del sol. El sol resplandeciendo sobre la iglesia, y ahora la luna está bajo los pies de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora esa mujer que aparece en Apocalipsis capítulo 12, vean ustedes, fue el pueblo hebreo en aquel tiempo para la primera venida de Cristo, y fue también la Virgen María dando a luz a Cristo, y el pueblo hebreo trayendo a Cristo, porque vino a través del pueblo hebreo, el cual luego que murió, resucitó y ascendió al cielo y se sentó en el trono de Dios, fue arrebatado al cielo para sentarse en el trono de Dios. Y ahora, en el Nuevo Testamento, ahora al final de las edades, la iglesia es esa mujer embarazada, la cual para el tiempo final traerá a luz, dará luz a los hijos e hijas de Dios en cuerpos eternos, inmortales y glorificados. Pero primero han tenido que venir, han tenido que nacer en cuerpos teofánicos primero, y permanecer con el cuerpo físico hasta que llegue el momento de la resurrección de los muertos en Cristo y transformación de nosotros los que vivimos. Ahora, eso es la adopción. La transformación de nuestros cuerpos es la adopción total. La adopción o las primicias de la adopción, las primicias del Espíritu Santo, es el bautismo del Espíritu Santo, donde obtenemos el cuerpo teofánico, y así obtenemos el pronto pago, así obtenemos las primicias. Las primicias, entonces, al tenerlas, nos garantiza que recibiremos la plenitud, que recibiremos el cuerpo físico eterno, inmortal y glorificado. Porque ninguna persona podrá obtener el cuerpo eterno y glorificado sin primero tener el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, para lo cual tiene que nacer de nuevo. Al recibir el Espíritu Santo, ha nacido de nuevo y ha obtenido el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y queda sellado en el reino de Dios. Es un hijo o una hija que ha nacido en el reino de Dios. Y hay gozo en el cielo cuando nace en el reino de Dios un hijo o una hija de Dios, porque ha nacido en el reino de Dios un rey o una reina, porque somos reyes y sacerdotes con Cristo para ese glorioso reino milenial de Cristo. Y ahora
podemos ver la obra que nuestro amado Señor Jesucristo en Espíritu Santo ha estado llevando a cabo en medio de su iglesia. Ahora podemos ver que hubo una causa por la cual Cristo tenía que estar en medio de su iglesia de etapa en etapa. Tenía que estar en Espíritu Santo en medio de su iglesia porque estaría creando una nueva raza, siendo que Él es el primer Adán. Él tiene que reproducirse en hijos e hijas del segundo Adán, y Él es el segundo Adán. Y ahora una nueva raza ha estado siendo creada en este planeta Tierra, con almas que vienen en cuerpos mortales, corruptibles y temporales, pero que Cristo produce en ellos el nuevo nacimiento cuando ellos le reciben como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo, son bautizados en su nombre y reciben el Espíritu Santo. Y ahí nacen en el reino de Dios, nacen en una nueva raza, de la cual Jesucristo es el primero. Jesucristo es el primogénito de Dios. Él es el primero de esa nueva raza. Él es el segundo Adán de esa segunda raza con vida eterna. Desde el momento en que la persona nace de nuevo, tiene vida eterna. Por lo tanto, la persona obtendrá vida eterna física también en el cuerpo que Cristo le dará, que será un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Ahora, vean cómo Cristo dice: al que venciere, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Para obtener vida eterna y obtener el cuerpo con vida eterna, el cuerpo teofánico con vida eterna, hemos tenido que comer de la primera venida de Cristo. Eso es estar comiendo del árbol de la vida para obtener el nuevo nacimiento y obtener vida eterna. Y para obtener vida eterna física, los escogidos de Dios estarán comiendo de la segunda venida de Cristo. Y eso será estar comiendo del árbol de la vida para obtener vida eterna física en un cuerpo glorificado. Ahora podemos ver por qué Cristo ha estado en medio de esa iglesia de etapa en etapa, para darnos a comer del árbol de la vida en su primera venida y en su segunda venida, para darnos vida eterna espiritual en un cuerpo espiritual, cuerpo teofánico, y para darnos vida eterna en un cuerpo inmortal, incorruptible y glorificado. Para eso, Cristo ha estado en medio de su iglesia. Ha sido un misterio la presencia de Cristo en medio de su iglesia de etapa en etapa, de edad en edad. Pero hemos visto que Él está creando una nueva raza. Esa nueva raza, que es la iglesia del Señor Jesucristo, es un nuevo templo humano de seres humanos que forman ese templo espiritual, ese cuerpo místico de creyentes. Y ahora, así como el templo que construyó Moisés y el que construyó Salomón tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo, el ser humano tiene atrio, lugar santo y lugar santísimo, que es el atrio, el cuerpo, el lugar santo, el espíritu, y el lugar santísimo, el alma. Así también es Dios, y así también es la iglesia del Señor Jesucristo. Encontramos que los santos del Antiguo Testamento corresponden al atrio, los santos del Nuevo Testamento de Cristo hacia este tiempo final pertenecen al lugar santo, y los de la edad de la piedra angular corresponden al lugar santísimo. Ahora podemos ver dónde se encuentra la iglesia del Señor Jesucristo, en la etapa del lugar santísimo de ese templo espiritual. Ahora, cuando la columna de fuego, que es Dios, en la luz de la Shekinah entró al tabernáculo que construyó Moisés y al templo que construyó Salomón, entró por el atrio, pasó al lugar santo y pasó al lugar santísimo, y se colocó sobre el propiciatorio, sobre el arca del pacto que estaba sobre el propiciatorio,
y allí moró en medio de los dos querubines de oro. El lugar santísimo no tenía lámparas para alumbrar, porque la luz del lugar santísimo es la luz de la Shekinah. Y en el lugar santo del templo espiritual de Cristo es de la misma forma. También en la Nueva Jerusalén será de la misma forma. El atrio corresponde a la parte afuera de la Nueva Jerusalén, y el lugar santo corresponde desde los muros hacia arriba, y el lugar santísimo corresponde a la parte alta de la ciudad, donde estará el trono de Dios y de Cristo, lugar que estará protegido y desde donde Dios resplandecerá y alumbrará toda la ciudad. La única luz que hay en la parte alta de la ciudad es la presencia de Dios, y Dios es luz. Y la única luz que habrá en la ciudad, la Nueva Jerusalén, será la luz que viene desde la parte alta de la ciudad. Será la luz de Dios iluminando toda la ciudad, y por cuanto esa luz de la parte alta no se apagará nunca, por lo tanto, no habrá noche en la Nueva Jerusalén. Al no haber noche en la Nueva Jerusalén, las puertas no se cerrarán. Al no haber noche en la Nueva Jerusalén, no habrá necesidad de dormir, pues estando en el nuevo cuerpo, no habrá sueño, ni cansancio, ni debilidad, ninguna necesidad de las que tenemos en nuestro cuerpo terrenal, tendremos en el cuerpo eterno. En la Nueva Jerusalén estaremos con Cristo en la parte más importante, los que pertenecen a la parte más importante del templo espiritual de Cristo. Los que pertenecen al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo estarán en la parte más importante de la ciudad, en la parte más alta, donde será habitada por los escogidos del día postrero, y de ahí hacia abajo estarán los demás de las demás edades, y al final de las edades estarán los apóstoles con el grupo de su tiempo. Y ahora podemos ver qué es lo que está haciendo Cristo en medio de su iglesia de etapa en etapa. Está creando una nueva raza que es llamada la iglesia del Señor Jesucristo, de la cual Cristo es la cabeza. Como Él es, seremos nosotros en toda su plenitud. Y así, una nueva raza gobernará sobre el planeta Tierra y sobre el universo completo. Dios no dejará que la raza de Adán, la descendencia de Adán, que es una descendencia caída, gobierne el universo completo. Ha estado gobernando en el planeta Tierra temporalmente, pero ese gobierno será quitado y será establecido el gobierno de Dios, y será encomendado a Cristo y sus hijos, a Cristo y su iglesia, por el milenio y por toda la eternidad. Ahora, el reino del universo completo, el ser humano, por medio de sus descubrimientos científicos, ha tratado de agarrarlo y apoderarse del gobierno de los demás sistemas solares y galaxias, pero el gobierno de todas esas galaxias pertenece a Cristo y a su iglesia, a reyes y sacerdotes verdaderos, descendientes del rey y sacerdote Melquisedec, el cual es Cristo, y también juez de toda la tierra y del universo completo. A todo lo que Cristo es heredero, somos también nosotros herederos. Por lo tanto, el misterio de Jesucristo en medio de su iglesia es claro. Él está creando una nueva raza
con vida eterna, y esa será la descendencia de Jesucristo. Esa será la generación de Jesucristo que nadie podrá contar por los muchos hijos e hijas de Dios que tendrá Jesucristo y que gobernarán con Cristo en esta tierra y en el universo completo. Así es que la bendición que tiene cada hijo e hija de Dios es más grande de lo que se imaginaba. Por más rico que sea un ser humano aquí en la tierra en bienes y materiales, eso es más pequeño que un grano de arena colocado en el universo completo, que ni siquiera se ve a simple vista. Pero muchas personas tratan de hacerse ricos en esta tierra, pensando que ese es el todo del ser humano y que después que se muere la persona, ahí todo terminó. Para las personas que piensan así, todo terminará ahí, pero para las personas que piensan que primero es el reino de Dios y su justicia, como dijo Jesucristo, la muerte física solamente es una separación de esta dimensión, pero cuando tenga el nuevo cuerpo, volverá a tener contacto con esta dimensión y con todas las demás dimensiones. Así es que, para el creyente en Cristo, la muerte física solamente es el comienzo de una nueva etapa de su vida, una etapa eterna. Ahora, hemos visto el misterio del Señor Jesucristo en medio de su iglesia. Está reproduciéndose en hijos e hijas de Dios. El segundo Adán, Jesucristo, está reproduciéndose y Él es la cabeza de esa nueva raza que está Él produciendo, creando en medio de su iglesia. Esa nueva raza es llamada la iglesia del Señor Jesucristo, o está compuesta por los redimidos, los salvados, esas almas salvadas por Cristo y que han sido colocadas en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora, viendo que el misterio es grande y la bendición es grande para nosotros, no podemos hacer otra cosa que cada día amar más y más a Jesucristo, nuestro Salvador, a través del cual hemos obtenido el nuevo nacimiento. A través de su Espíritu hemos obtenido el nuevo nacimiento y hemos así hemos nacido en el reino de Jesucristo, el reino de Dios, con vida eterna. Y todavía falta más, falta el cuerpo eterno, inmortal y glorificado que Él ha prometido para cada uno de ustedes y para mí también. Cuando llegue el momento, lo cual será cuando llegue hasta el último de los escogidos de Dios al cuerpo místico de Cristo, hasta que nazca el último escogido de Dios en el cuerpo místico de Cristo. Cuando eso ocurra, entonces Cristo habrá terminado su programa de reproducción en su iglesia, habrá terminado el programa de multiplicación de hijos e hijas de Dios en medio de su iglesia, para adoptar entonces a todos esos hijos de Dios nacidos en la iglesia del Señor Jesucristo, los cuales habrán probado que en la edad que les ha tocado vivir se han ocupado de los negocios de nuestro amado Señor Jesucristo, de nuestro Padre, y se han ocupado de trabajar en los negocios de Jesucristo en la edad que les ha tocado vivir, en las diferentes facetas de los negocios del Señor Jesucristo en medio de su iglesia, trabajando, llevando el mensaje del Evangelio de Jesucristo para que todos escuchen la voz de Cristo y vengan al cuerpo místico de Cristo y nazcan en el cuerpo místico de Cristo los
que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y ahora, esa no es otra cosa sino una obra que lleva a cabo la Iglesia de Jesucristo y cada miembro de la Iglesia de Jesucristo, ungidos con el Espíritu Santo de Dios. Es una obra en colaboración con Jesucristo. Nosotros somos colaboradores de Dios, como dijo el apóstol San Pablo. Él dijo que somos ellos, él dijo que él y que todos somos colaboradores de Dios. Por lo tanto, somos instrumentos de Dios para esta labor que nuestro amado Señor Jesucristo está llevando a cabo en medio de su iglesia. Hemos visto que Jesucristo no ha dejado abandonados a los creyentes en Él. Él ha estado de edad en edad en medio de su iglesia en Espíritu Santo, manifestado en el ángel mensajero de cada edad. Ese ángel mensajero de cada edad ha sido el ángel guardián de cada edad para la iglesia. Pero el ángel guardián general es nuestro amado Señor Jesucristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Pero ha tenido que manifestarse por medio de cada ángel mensajero que Él ha enviado a su iglesia. Para el día postrero, Cristo también estará en medio de su iglesia en la edad de la piedra angular, en esa etapa gloriosa, y tendrá su ángel mensajero enviado para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Estaré usándolo y estaré llevando a cabo la obra correspondiente a este tiempo final, y estará llamando y juntando a sus escogidos del día posterior a la edad de la piedra angular con la gran voz de trompeta del evangelio del reino. Y cuando se complete esa labor y se haya completado el número de los escogidos de Dios a la edad de la piedra angular, entonces Cristo habrá terminado su obra en medio de su iglesia y habrá ya hecho su intercesión hasta por el último de los escogidos de Dios, y entonces tomará el título de propiedad, el libro de los 7 sellos, lo abrirá en el cielo y reclamará a todos los que Él ha redimido con su sangre, resucitará a los muertos en Cristo y a nosotros los transformará, y entonces todos estaremos a imagen y semejanza de Jesucristo nuestro Salvador. Estaremos en el programa de reproducción de Cristo a imagen del segundo Adán, de Jesucristo nuestro Salvador, con un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y así ya no estaremos más en un cuerpo animal, como dice San Pablo, que este es un cuerpo animal. La ciencia también dice así, pero ya estaremos en cuerpo celestial, un cuerpo glorificado, eterno, inmortal e incorruptible, igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Para eso es que Jesucristo ha estado y está en medio de su iglesia de etapa en etapa. Hemos visto el misterio del Señor Jesucristo en su iglesia, y su iglesia es el instrumento de Jesucristo para Él trabajar por medio de su iglesia y reproducirse por medio de su iglesia. Y por medio de su iglesia Él obrará en este tiempo final, también como ha obrado en etapas y edades pasadas, siempre teniendo un mensajero en cada edad, a través del cual Cristo siempre se ha manifestado de etapa en etapa, por medio del mensajero correspondiente a cada edad. O sea que la manifestación máxima de Cristo en cada edad ha sido a través del mensajero de cada edad. Ese ha sido el misterio de Cristo en medio de su iglesia en cada edad, para llevar a cabo la obra correspondiente a cada edad y reproducirse en hijos e hijas de Dios en cada edad. Así es para este tiempo final, en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular. Por lo tanto, nosotros somos los hijos e hijas de Dios,
de este tiempo final en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, en el programa de reproducción de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si se reproduce Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿en qué se va a reproducir? En hijos e hijas de Dios. Porque si el Hijo de Dios se reproduce, pues la reproducción será hijos e hijas de Dios. Si se reproduce un grano de trigo, ¿cuál será la reproducción de ese grano de trigo? Hijos, o sea, será granos de trigo. Y ahora Cristo se representó en un grano de trigo. Por lo tanto, así como el grano de trigo se reproduce en más granos de trigo, a través de ser sembrado y surgir la forma de una planta, y en esa planta es que vienen los granos de trigo, en esa planta es que aparece la reproducción del grano de trigo. Y ahora Cristo, el grano de trigo, dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda, pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva, o sea, muchos granos de trigo. Y siendo Jesucristo el Hijo del Hombre, el que sería sembrado en tierra, el que moriría y sería sepultado y resucitaría, él ha nacido en la forma de una planta de trigo, o sea, en la forma de su iglesia, que es esa planta de trigo espiritual, para tener muchos granos de trigo, o sea, muchos hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, los miembros de la iglesia de Jesucristo son los hijos e hijas de Dios. Son la reproducción de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahora podemos ver quiénes somos en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, en la iglesia del Señor Jesucristo. Hijos e hijas de Dios, como nuestro amado Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso, en Hebreos capítulo 2, dice el apóstol San Pablo, hablándonos acerca de nuestro amado Señor Jesucristo: dice, capítulo 12, verso 9 en adelante: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya razón o por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque, vean ustedes, quien habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, o sea que todos esos hijos de Dios por medio de Jesucristo, personas nacidas de nuevo, van a ser llevados a la gloria. Y ahora, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y nosotros no nos avergonzamos de llamar a Jesús nuestro hermano mayor, nuestro Salvador, nuestro pariente redentor, el que pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Por lo tanto, nosotros no nos avergoncemos de llamarnos también hermanos nosotros a nosotros mismos. Si Él nos llama hermanos, nosotros también nos llamamos hermanos. Y lo llamamos a Él nuestro hermano mayor, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y ahora, ¿quién anuncia Jesucristo el nombre de Dios, el nombre del Padre Celestial? A sus hermanos. Y sus hermanos son los creyentes en Él, nacidos de nuevo, los cuales componen
la iglesia del Señor Jesucristo. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Y ahora, los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo son los hijos que Dios le ha dado a Jesucristo. Son la descendencia de Dios por medio de nuestro amado Señor Jesucristo con vida eterna. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora vea toda la obra que Cristo ha realizado en favor de todas esas almas que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, los cuales son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Y es en medio de su iglesia que es su descendencia, donde Cristo ha estado y está en nuestro tiempo, para, conforme a su programa de reproducción, el reproducirse en este tiempo final en hijos e hijas de Dios, lo cual Él está haciendo. Y cuando toda esa labor en el campo espiritual termine y todas esas almas ya tengan sus cuerpos teofánicos, el cual recibir el Espíritu Santo y nacer de nuevo, entonces vendrá la parte física, en donde obtendremos el cuerpo físico eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Ahora podemos ver el porqué Cristo ha tenido que estar en medio de su iglesia en el Espíritu Santo de etapa en etapa, de edad en edad. Y así también está en la edad de la piedra angular, porque Él está llevando a cabo su programa, su obra correspondiente a la edad de la piedra angular en este día posterior. Hemos visto el misterio del Señor Jesucristo en medio de su iglesia, para reproducirse en hijos e hijas de Dios. Ese es el gran misterio de Cristo en medio de su iglesia, para así darnos a nuestra alma un cuerpo teofánico primero y después el cuerpo físico, eterno, inmortal e incorruptible y glorificado. Y ser todos como nuestro hermano mayor, ser todos como Jesucristo, nuestro Salvador, con un cuerpo físico glorificado y un cuerpo teofánico glorificado también. O sea que será cuerpo teofánico, ese es el espíritu teofánico, y cuerpo físico glorificado. Ahí estará nuestra alma, y entonces continuaremos siendo almas vivientes, pero en cuerpos eternos, cuerpo glorificado físico y cuerpo glorificado teofánico, para así vivir con Cristo por toda la eternidad. Ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes dándoles testimonio del misterio del Señor Jesucristo en medio de su iglesia, en donde Él le da a esas almas de Dios del árbol de la vida para obtener el cuerpo teofánico en el nuevo nacimiento, y en este tiempo final, en adición, le dará a esas almas de Dios
del árbol de la vida de la segunda venida de Cristo para obtener el cuerpo físico, inmortal y glorificado que Él ha prometido para todos nosotros. Cristo, el árbol de la vida, ha estado en medio de su iglesia. Hemos visto el misterio del Señor Jesucristo, el árbol de la vida en medio de su iglesia. Hemos visto el propósito de su presencia en medio de su iglesia. Y ahora nosotros estamos en el tiempo final, en vez de su iglesia, como miembros de su cuerpo místico de creyentes, como miembros de su iglesia, para recibir todos los beneficios de Jesucristo en su obra de este tiempo final. Como hemos recibido los beneficios de su obra en su primera venida. El misterio del Señor Jesucristo en su iglesia. Vimos a Cristo en su iglesia en el tiempo de su primera venida, en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de los 7 mensajeros y en los territorios donde se cumplieron esas edades. Y vemos a Cristo en la edad de la piedra angular y en el territorio correspondiente a la edad de la piedra angular. Y vimos a Cristo en los mensajeros de cada edad. Ahora, a través de la historia, podemos ver cómo fue que Cristo estuvo en medio de su iglesia a través del mensajero de cada edad. Para en el día posterior estar en medio de su iglesia, manifestado en medio de su iglesia a través de su ángel mensajero para la obra del día posterior. Y el llamado de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, llamando y juntando a sus escogidos en la edad de la piedra angular y siendo preparados para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Que las bendiciones de Jesucristo, el pacto nuestro Salvador, en medio de su iglesia, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios en su iglesia, y pronto Jesucristo se levante del trono de intercesión, tome el título de propiedad, reclame todo lo que le ha redimido con su sangre, resucite de los muertos en Cristo y nos transforme nosotros, los que vivimos. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención y oren mucho por mí para que en estas actividades y recorridos que hemos de tener, Dios obre, Jesucristo obre, me use conforme a su voluntad y los que falten por llegar sean llamados y sean colocados en el cuerpo místico de Cristo, y los que faltan por nacer de nuevo, nazcan de nuevo. Los que faltan por ser bautizados, sean bautizados. Y se completa así el número de los escogidos de Dios. Que Dios siga obrando y complete Jesucristo su obra en medio de su iglesia, porque para eso es su presencia en medio de su iglesia, para llevar a cabo la obra divina en medio de su iglesia. Bueno, oren mucho por mí, yo oraré por ustedes y así estaremos unidos en la labor de este día postrero. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y dejo nuevamente a nuestro hermano Félix Caro para continuar y finalizar en esta tarde, luego del cántico que nos habla del hombre que nos transformó. Todos podemos cantar junto a este cántico, todos podemos unirnos a este cántico. Félix también, desde ahí también nos ayudará para seguir este cántico que vamos a tener
que nos habla de Jesucristo el hombre que nos transformó. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que lo guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Pueden tomar asiento, hermano, para bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos use grandemente en su obra en este tiempo final. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, amén y amén. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En este tiempo final en el cual, por la gracia de Dios, nos ha tocado vivir, siendo este el mejor tiempo, es el que tiene más bendiciones de parte de Dios para todos nosotros. Es el tiempo que desearon vivir los profetas del Antiguo Testamento y también los apóstoles y los ángeles mensajeros de las 7 edades, pero sin embargo a nosotros fue que nos tocó esta bendición, sin nosotros haberla escogido,
porque ya Dios, desde antes de la fundación del mundo, la había escogido para nosotros. Y ahora nos ha tocado el privilegio de nosotros conocer lo que ya sucedió, las cosas que ya sucedieron, conocer las que están sucediendo y también tener la revelación de cosas que han de suceder pronto a medida que vamos avanzando en el programa de Dios. O sea que somos las personas más privilegiadas de todos. Las cosas que dijo el reverendo William Branham y el apóstol Pablo y otros apóstoles que sucederían después de las 7 edades, vean ustedes, nos toca a nosotros conocerlas a medida que van cumpliéndose y las que son de bendición para la iglesia, disfrutarlas nosotros, recibiendo así esas bendiciones de parte de Dios. Y siempre trabajando en la obra de Cristo todos los días de nuestra vida, así como trabajaron los apóstoles y los ángeles mensajeros con el grupo de creyentes de su tiempo en que ellos vivieron. Y ahora nosotros a todos nos ha tocado trabajar en la obra de Cristo en la edad de la piedra angular, que es la edad correspondiente a este tiempo final. En este entrelace dispensacional que se está llevando a cabo en este tiempo final, la dispensación del reino entrelazándose con la dispensación de la gracia. Vean, fueron bienaventurados los que vivieron en el entrelace dispensacional en donde Jesús apareció, porque ellos estaban viviendo en el entrelace de la dispensación de la gracia con la dispensación de la ley. Y ahora los próximos bienaventurados de un entrelace dispensacional somos nosotros. Por lo tanto, hay grandes bendiciones de parte de Dios para nosotros. Miren, por ejemplo, para aquel entrelace dispensacional, Cristo tenía 12 apóstoles, y aunque uno de ellos se rebeló en contra de Cristo, otro ocupó su lugar. Para esos ministerios que estaban allí, que eran ministerios de parte de Cristo, Cristo tenía 12 tronos para ellos. Para el día postrero, para el vencedor, Él tiene un trono. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Ven? Así es que no se habían acabado los tronos, quedaba un trono, el de Cristo, para sentar al vencedor, que estará trabajando con Cristo en su obra, y con Él estarán trabajando los escogidos del día postrero a la edad de la piedra angular. Por lo tanto, trabajemos en la obra de Cristo con toda nuestra alma, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cristo recompensará a cada uno conforme a su obra que haga de todo corazón. Y también a mí me recompensará de acuerdo a la labor que haga en su obra de todo corazón. Toda labor que se haga para Cristo hay que hacerla en su iglesia, o sea, en su cuerpo místico de creyentes y de todo corazón, con amor divino. Así es que, sabiendo que hay mucho trabajo, tanto en Puerto Rico como en toda la América Latina y el Caribe, en el programa divino, trabajemos tanto para Puerto Rico como para todos los demás países, y el que no tenga económicamente, pues puede orar por los que están llevando el mensaje y por todos en Puerto Rico y por él también, para que también Cristo lo use en diferentes formas en su obra y también le prospere espiritualmente y materialmente. Cristo no quiere vagos en su iglesia, en su reino. Todos estamos llamados a estar llevando fruto, porque Cristo no quiere árboles sin frutos en su huerto, y nosotros somos árboles del huerto de Jesucristo. Y ahora, en una cosa o en otra cosa, trabajemos en la obra de Cristo para que así Cristo nos use en su obra en este día postrero y podamos tener en nuestra historia como creyentes
un historial, una historia de lucha, de trabajo en el reino de Jesucristo. Que no parezca en su récord que usted nunca dio un tajo, como decimos nosotros, en la obra de Cristo, sino que aparezca que fue una persona trabajadora en la obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Él trabajó por nosotros para nuestra salvación y ahora nosotros trabajamos para la gloria de Jesucristo. Él nos amó a nosotros primero y por eso Él llevó a cabo la obra de redención, porque nos amó a nosotros primero. Y ahora nosotros llevamos a cabo la obra que Él nos ha encomendado, porque lo amamos a Él con toda nuestra alma. Por lo tanto, será una obra de amor. Así como la obra que Él hizo por nosotros ha sido una obra de amor, ahora la obra que nosotros hacemos por Él en su reino, en su iglesia, es una obra de amor por Él y hacia Él. Así es que adelante, trabajando en la obra de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Y sepan que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Él les recompensará cuando reparta los galardones a cada uno de los miembros de su iglesia, de cada etapa de su iglesia. Así es que tendremos nuestro galardón cuando Él reparta los galardones. No porque nosotros trabajemos por galardones, sino porque Él ha prometido que todos y para todos los que han trabajado de todo corazón, con amor divino, Él los recompensará. Así es que es Cristo el que ha prometido recompensar a cada uno según sea su obra. Nosotros trabajaríamos en su obra, aunque Él no ofreciera ninguna recompensa, pero Él ha dicho que Él va a recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Ahora esas serán grandes bendiciones las que Él nos dará cuando Él lleva a cabo el juicio y repartición de los galardones. Lo que usted será en el reino milenial, además de tener vida eterna en un cuerpo eterno allá en el reino milenial, luego la posición que ocupará allá será de acuerdo a la posición que haya ocupado en el cuerpo místico de Cristo y de acuerdo a lo que haya trabajado en el cuerpo místico de Cristo. No le van a dar la mejor parte o un buen galardón a uno que no hizo nada. Tiene que ser a los más que han trabajado con amor divino, pues Dios le dará mayores galardones. ¿Recuerdan a la parábola de los talentos? Que los que trabajaron, el que trabajó con 5 talentos ganó 5 más y tuvo 10 y los entregó a Cristo. El que trabajó con 3 talentos que Cristo le dio ganó 3 en adición y se los entregó a Cristo. Y luego el que recibió 1 no trabajó nada, más bien se dedicó a trabajar con las cosas terrenales y no con lo celestial, no con lo que Dios le había dado, y enterró el talento. Y cuando vino su Señor y pidió cuenta de los talentos a los que le había repartido los talentos, el que recibió 5 y ganó 5 le dijo: 5 talentos me diste, 5 he ganado con ellos. Así es que aquí están 10 talentos. Y Cristo dijo: buen siervo y fiel. O sea que los trató de siervos fieles porque fueron fieles a lo que Cristo les dio para trabajar en la obra. Fueron fieles a Cristo, trabajando con lo que Cristo les proveyó. El que ganó 3 con los 3 que le dieron, vino a Cristo y le dijo: 3 talentos me diste y he ganado 3 más, 3 con ellos. Así es que ya son 6, aquí está.
6 talentos. 3 me diste y 3 gané. Así es que ahora tienes 6 talentos. Porque todos los talentos son ¿de quién? De Jesucristo. Él nos ha dado a nosotros para que trabajemos, pero todo le pertenece a Él. Y luego, cuando vino el que recibió uno, le dijo: me diste un talento, aquí está el talento que me diste. Yo sabía que tú eras una persona que cosechas, o sea, ciegas donde no sembraste, y recoge donde no esparciste, donde no esparció sembrando, ahí recoge. Por lo tanto, tuve miedo, sabiendo que tú eras una persona así, y escondí el talento. O sea, dando una excusa por la cual no usó el talento. Ni fue fiel, ni fue sincero tampoco, está dando excusas, y tampoco fue sabio para dar su talento a los que tenían más, o sea, fusionarlo, ese talento, con los que tenían más talentos, para trabajar en el reino de Dios. Entonces, su señor le dijo: siervo malo y negligente. Tú sabías que yo cosecho, o sea, ciego donde no sembré, y recojo donde no esparcí. Por lo tanto, te convenía dar mi talento a los banqueros, para que viniendo yo recibiera lo que era mío con ganancias. O sea que Cristo no quiere pérdidas en su obra. Cristo no quiere pérdidas de ganancias con lo que Él ha provisto para su pueblo. Por lo tanto, Él quiere que los talentos que Él nos ha dado los multipliquemos, y eso se hace trabajando. Trabajando en el reino de Dios es que se multiplica todo lo que Él nos ha provisto. Él no puede bendecir a la persona si no está trabajando. Tiene usted que comenzar a trabajar para Él bendecir esa labor que usted está haciendo, y prospere esa labor que está usted realizando, y lleve mucho fruto esa labor. Pero el fruto será de acuerdo a lo que Dios le ha dado. O sea, que tiene que usar lo que Dios le ha dado para trabajar en la obra de Dios. Él da talentos visibles o invisibles para que trabajemos en su obra. Da talentos económicos o talentos en cuanto a personas que tienen ciertos talentos, tanto para cantar o para trabajar en diferentes formas en la obra de Cristo, y usando esos talentos se multiplican esos talentos y se lleva mucho fruto con lo que Cristo nos ha dado a nosotros para trabajar en su obra. Y todo es para aquí, para Jesucristo, nuestro Salvador. Nosotros también somos de Él, somos suyos, por lo tanto, todo es de Él y para Él. Y nosotros disfrutamos con Él todas las bendiciones que Él tiene para compartir con nosotros en este tiempo y en el reino milenial y en la eternidad. Ahora vean que son los siervos fieles y prudentes los que reciben esa bendición de parte de Dios. Por lo tanto, lo menos que una persona puede hacer es orar por los demás, para que Dios los use en las labores que se están llevando a cabo. De ahí para adelante, trabajamos en la obra de Dios, orando por los unos por los otros, orando por la labor de Cristo en su iglesia, para que sea prosperada y Dios use muchas personas en su obra,
y para que así sean llamados y untados todos los escogidos de este tiempo final. Y a los que Dios les ha provisto algo, pues económicamente también trabajamos, y también con diferentes talentos que Él nos ha dado, para que así la obra de Dios crezca y se complete el número de los escogidos de Dios en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Nunca se desanime en la obra de Dios, trabajando en la obra de Dios. Tenga cada día más ánimo, más entusiasmo y más fuerzas para trabajar en la obra de Dios, trabajar en el reino de Dios. Así es como también Cristo enseñó que hacemos tesoros, ¿dónde? En el cielo, en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, unos tendrán más que otros en el reino de Jesucristo en cuanto a su posición allá en el reino de Jesucristo. Así es que eso será así, de esa forma, porque será de acuerdo a cómo hayamos trabajado en la obra de Jesucristo nuestro Salvador. Y eso pues nos da una idea a nosotros de las bendiciones que vamos a recibir en el glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Y eso es para comenzar, las cosas en cuanto a las formas visibles, en cuanto a lo que recibiremos, lo veremos en el reino milenial. Pero en cuanto al cuerpo nuevo, pues ya lo estaremos viendo físicamente cuando tengamos el cuerpo nuevo. Y aún antes de venir el cuerpo nuevo, ya estamos viendo las grandes bendiciones que Él nos está dando, tanto espirituales como también materiales, las cuales con nuestros propios ojos nosotros estamos viendo como individuos las bendiciones de Cristo en nuestras vidas como individuos, en nuestros hogares también, y también en el cuerpo místico de Cristo, en cada congregación. Podemos ver las bendiciones que Él nos ha dado aquí en Calley, Puerto Rico. Cuando llegamos aquí a Calley, Puerto Rico, llegamos con una carpa viejita, de segunda mano, ya usada, y este lugar lo alquilamos. O sea, llegamos a un lugar que alquilamos, un lugar alquilado, y con una carpa usada. Y miren, ya tenemos este lugar. Dios nos ha bendecido y nos ha provisto este lugar, este terreno. Luego nos proveyó el otro terreno del lado, y luego nos proveyó el otro terreno de más allá. O sea, del lado del que ya habíamos obtenido. Y ahora, los que hemos llegado aquí sin nada, ya tenemos todo este lugar, desde aquí hasta el otro lado allá de la otra propiedad, que fue la última que compramos. Vean cómo Dios nos ha bendecido tan grandemente en la parte material también, y en la parte espiritual también nos ha bendecido grandemente. Y vean ustedes cómo cada día Dios sigue añadiendo más y más escogidos aquí en esta congregación, y también en las demás congregaciones en todos los países de la América Latina y el Caribe. Y Dios sigue proveyéndole espiritualmente y materialmente a todos los hermanos en otros países, como también a nosotros aquí en Puerto Rico. Y también se ha seguido aumentando aquí la congregación con los niños que están naciendo desde que llegamos aquí hasta este tiempo. Los que nacieron por ahí por el 76 ya están grandecitos, ya están jovencitos, y todavía siguen naciendo niños a los escogidos de Dios. Y sigue aumentándose la congregación en esa forma, y en adición los que Dios está llamando a través de su palabra. Así es que adelante, trabajando en el reino de Jesucristo con toda vuestra alma. Yo también seguiré trabajando
con toda mi alma y con amor divino en la obra de Jesucristo de este tiempo final, tanto aquí en Puerto Rico como en toda la América Latina y el Caribe y en los demás países a donde Cristo me guíe, me lleve y me use. Estaré en las manos de nuestro amado Señor Jesucristo para que Él me use como Él desee. Así que adelante sirviendo a Jesucristo y trabajando en su obra todos los días de vuestra vida. Que el Señor les bendiga, les guarde y les use grandemente en su obra y les prospere grandemente, espiritualmente y materialmente también. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, amén y amén. Como les dije allá, oren mucho por mí para este recorrido de estos días hasta que termine este recorrido y después también para los demás recorridos que hemos de tener. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde a todos. Con nosotros nuevamente nuestro hermano Oscar Cardona para continuar. Dios les bendiga y les guarde a todos.